Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gloria a Dios. ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien, gracias a Dios. Yo también estoy muy bien. Y el estudio de hoy está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Es uno de los pasajes muy hermosos, muy queridos por nosotros, y les prometo que es simplemente glorioso cuando uno pasa por la escritura y se encuentra uno con estos pasajes que otras veces los has visto, pero que ahora los estamos viendo con una lupa que se llama el amor genuino entre hermanos. Y este domingo toca el amor que te lleva a tener misericordia por las personas, digamos, que no son tan amigas tuyas, ¿verdad? Y tener amor, encontrar especialmente a estas personas, encontrar la misericordia dentro de ti, que logre hacerte perdonar. Tener compasión, esto es no guardar el rencor, no tener todavía digamos, tufo, si se encuentra esa forma, esa palabra, si la entienden. A veces que de repente uno tiene un tufo contra alguien, ¿verdad? Ese tufo es una palabra extraña, ¿verdad? Pero cuando pasa y luego dice, es que esa persona tiene un tufo, y ese tufo no debe existir, pues. Es como algo que está como alrededor, que no te deja ser amigo de ella o de él, de esta persona. Y necesitamos nosotros como cristianos quitarnos nosotros mismos ese tufo, ¿verdad? Porque necesitamos amar. Entonces, amar, y especialmente, como ya dijimos, estamos hablando de amar a una gente que tiene ese tufo, porque a lo mejor el tufo no lo tiene la otra persona, pero lo tienes tú. Es tu tufo, ¿verdad? Entonces tenemos que quitarlo de en medio y aprender, como dice la Biblia, que amemos. Y nos da ejemplos. Como dije, este pasaje es el capítulo 16, habla de cuando habían metido a la cárcel a Pablo y a Silas, que también es el mismo nombre, es Silvano. Pero estaban en la cárcel y estaban en una situación terrible, donde los habían pues metido, pero de ahí empezaron a cantar y a alabar a Dios, y dice que a orar en voz alta, y hubo un terremoto y todo esto, pero luego el carcelero, que muy probablemente había tenido que ver con golpearlos y con latigarlos, se iba a matar. Agarró su espada, no sé qué tenía allí, y se iba a matar. Entonces Pablo gritó, dice que gritó desesperadamente y le dijo que no se matara. Y la cosa era de que a Pablo, ¿qué? Pues si él ya era libre, las puertas estaban abiertas, las cadenas se habían caído, y Pablo tuvo esta destreza, esta misericordia por el que se iba a matar. Le dijo, no te mates, le gritó para que no lo hicieras. Y ahí el punto en donde, pues ya dije, hemos pasado muchas veces por ese pasaje, lo he leído muchas veces, pero nunca me había detenido a pensar en lo que Pablo estaba haciendo, lo cual verdaderamente es bien importante, porque esto logró que él fuera salvo, que ese carcelero y su familia. Sí, entonces es importante que notemos nosotros, sí, que muchas veces la falta de amor para con los demás es como una barrera que estamos poniéndoles, y que realmente somos de pronto culpables por la salvación, porque no estamos abriendo la puerta para que alguien sea salvo, porque no estamos dando buen testimonio.
Sí, parece que no, parece como que ese es ajeno a nosotros, pero aquí vemos un ejemplo en donde tiene sentido, pues, el ser misericordiosos y el ejercer amor para con nosotros. Vamos a ver, vamos a adentrar un poco más a esto. Voy a quitar del medio el resumen que fue en Primera de Reyes, capítulo 19, que fue el miércoles. Que era el amor que tiene compasión y sufre por quien también duda, que tiene dudas, especialmente cuando hay situaciones en nuestras vidas en donde sientes que Dios no te escuchó y que de todos modos te estás, digamos, estás enfermo, no se te quitó la espinilla cuando ibas a ver a tu novia y todavía está ahí la espinillota. Sí, ¿dónde estás, Dios? ¿Verdad? Y es en el tiempo en donde tenemos que volver a nuestra realidad y decir, no, Dios todavía está allá. Si Él tiene compasión por los que dudan y por los que sufren, entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo con personas que estén pasando en una situación terrible y que no se acuerden de Dios. Y tenemos que pues tener compasión por ellos, aún la gente que no es cristiana y que está creyendo en ídolos, creyendo en algo que no es Dios. Tenemos que tener compasión con ellos porque tal vez nuestra compasión les ayude a ellos a venir al verdadero Dios que está en nosotros, pues. Si está en nosotros, ese sería el punto. Todas esas enseñanzas son para los cristianos, son para la gente de fe, para acrecentar nuestra fe, no realmente son para los que no son cristianos, es para nosotros. Entonces quiere decir que la carga de la enseñanza es para las personas de fe. ¿Sí? Ahí les va. Entonces el resumen de 1 Reyes 19 habla de esto. Dice: el profeta Elías, después de que hizo grandes maravillas, lo que había sucedido es de que él había retado, Dios lo había enviado a retar al rey Acab y a su esposa Jezabel, para que ellos, porque ellos eran idólatras, adoraban y confiaban en un Dios, imagen y escultura que no era verdadero. Sí, y que ellos confiaban que él les iba a proveer para sus cosechas y todo esto, y lo adoraban. Se llamaba Baal, este Dios famoso. Y entonces Dios envía a Elías y le dice: dile a Baal, reta a Baal y dile que traiga a sus profetas. Se le dijo acá: dile a tus profetas falsos que adoran a Baal que vengan y vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Elías fue y le dijo esto a Acab, que es el rey. Y luego cuando llegaron estaban todos los profetas que adoraban a Baal, iban a hacer sacrificio y todo esto, y le hablaban a Baal, y dice que se cortaban y sabe cuánto hacían para que Baal les ayudara, y Baal nunca apareció, porque no es nadie, pues, punto y aparte. Entonces Dios trajo el fuego del cielo y consumió toda la carne que había allí, todo eso, aunque le habían echado agua, así. Eso es increíble. Toda la gente estaba asombradísima. Dios es verdadero, vamos a adorar al único Dios que existe y todo esto. Y Elías pensaba que entonces todo el pueblo iba a cambiar porque vieron este gran milagro, lo cual nos hace ver a nosotros, va a empezar, que no son los milagros, no son las señales las que estamos esperando para ser de Dios. Sí, para saber que Dios existe. Dios existe si tú nunca ves ningún milagro y nunca te sana de nada. Dios existe y es el Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Esto no quiere decir que Él no pueda. Él hace milagros, pero el evangelio no es cuando tú veas un milagro, cae a los pies de Cristo. El evangelio es: cree en Jesucristo. Cree. Si la Biblia dice, confía en Él, busca a Dios, al Señor y su justicia, y Él se va a encargar de ti. Todo lo demás va a venir por añadidura. No te preocupes por los milagros, Dios los va a hacer cuando se ocupen. Tú tranquilo. Sí, el evangelio es creer en Jesús. A Elías le dijo después, cuando estaba todo desesperado porque quería que Dios le quitara la vida, y decía: porque hicimos este gran milagro, Dios, y luego todos están pervertidos y ahora me quieren matar a mí, me odian. Y Dios le dijo: no te odian a ti, ni pasa nada. Le dio de comer, lo llevó a una cueva y le hizo saber unas cosas ahí. Le dijo que había un terremoto, había un viento grande, había fuego, y Elías no sintió a Dios en ninguno de esos, pero cuando hubo como un viento suave, encontró que Dios estaba ahí, se cubrió su rostro, haciéndonos saber a nosotros que Dios está trabajando. ¿Lo veas o no lo veas? Él está transformando vidas y tu vida misma y haciendo milagros increíbles, aunque tú no lo veas. Y tú no eres el único que está siendo atacado, o el único que tiene fe, atacado por los no creyentes, pero que Dios tiene. En cuanto a una persona que, digamos, que si tú eres o si yo soy el que digo: oh Señor, yo tanto que te sigo y mira, todos me están buscando para matarme y me quieren acribillar, se burlan de mí. Dios dice: no eres el único, yo tengo 7,000 igual que tú por todos lados. Si Dios es supremo, absoluto, glorioso, majestuoso, creamos en Él o no. Por eso muchos ateos dicen: gracias a Dios yo no creo en Dios, porque Dios existe, punto y aparte.
¿verdad? Si lo quieren creer o no. Entonces el profeta Elías pasó todo esto. Jezabel lo amenazó de muerte y Elías se fue, se escondió, pero Dios lo restauró, lo mimó, le enseñó y luego lo envió, lo puso otra vez en el lugar donde estaba, a seguir haciendo lo que él estaba haciendo. Eso me tocó a mí, se los prometo. Ya no quiero pasar todo el día aquí porque tengo muchas cosas que decir, pero me tocó a mí porque de repente nosotros pensamos que estamos haciendo tantas cosas para Dios y estamos de repente hasta cansados porque estamos desvelados y todo esto. Sí, y como Elías pensaba que él estaba haciendo toda esta carga, que llevaba la carga del pueblo, sí, y Dios le dijo, tú tranquilo, la carga la llevo yo. Tú vete. Primero lo mimó, le hizo saber que él es el que estaba en control, él estaba, lo viera Elías o no, sí, y luego lo volvió al mismo lugar donde estaba. Y lo único que me vino es el capítulo 7 de Lucas, en donde dice que hay un siervo que viene, que dice la Biblia que este siervo se levanta temprano y hace todo, le da de comer a su amo y todo esto, y en la tarde el amo no le dice gracias porque el siervo hizo solamente lo que tenía que hacer. Sí, entonces siervos inútiles somos, solamente hacemos lo que tenemos que hacer, no hacemos nada extra. Si nadie nos ganamos el cielo ni el amor de Dios, Dios nos da esto, el cielo por amor, por gracia. Entonces todos entramos en esta posición, todos somos siervos inútiles, pero en la presencia de Dios, como dice la canción, a sus pies, en un lugar más mejor que hay en el mundo. Vámonos al estudio de hoy, está en Hechos, voy a leer del versículo nomás 23 y 24, pero antes déjese una oración. Dios maravilloso, ayúdanos a entender ahora, Señor, este pasaje que está tan llegador y tan profundo y que transforme nuestras vidas, Señor, que lo entendamos, lo cachemos y luego una vez que lo tengamos en el corazón, entonces podamos practicarlo, practicar este amor a la gente que de acuerdo a nosotros, de repente nosotros ponemos el nivel, no, este no merece mi amor, este es muy así o este es muy asá, y yo nomás voy a irme con la gente que me quiere. Señor, ayúdanos para que encontremos el ser misericordiosos y encontrar fácilmente el perdonar, el pedir perdón, el ser humildes, siervos tuyos, porque el que lleva la gloria y el honor eres tú, Señor. Guíanos, en el nombre de Jesús, amén. El amor que muestra misericordia y perdón a tu enemigo. La gloria sea para Dios. Del 23 al 24, dos versículos así voy a comenzar. Y si está en el cuadro del estudio de hoy, es en Hechos 16. Desde el 23 dice: después de haberles azotado, eso sería pues a Pablo y a Silas, luego dice mucho, se los azotaron, pero mucho, no nomás que le dieron un latigacito, sino que los azotaron mucho. Los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió, sí, dice como 3 veces al carcelero que los habían azotado, lo mandaron a él y dijeron que hiciera esto. Entonces le pusieron toda la carga a él, y él recibió este mandato. Entonces él estaba segurísimo. No sé si ustedes han oído, pero en el gobierno romano, si te ponían a ti a cuidar a un preso y este preso se escapaba, entonces tú te morías. Así de sencillo, tú cuidas a este con tu vida. O sea, si se te escapa, entonces matarile. Este preso estaba listo, estaba muy a gusto, fue y los amarró y los hizo todo porque su vida estaba de por medio. Entonces, él recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro. Esto es, no nomás en la cárcel, no nomás en el calabozo que seguía, pero en el de la esquina, aquel oscurísimo, donde hay lodo y está oscurísimo y lo más frío que haya, húmedo, ahí los metió. En el calabozo de más adentro, y los aseguró sus pies en el cepo. Entonces, aquí, más era 23 y 24, y los que voy a leer ahorita, pero el cepo, déjeme leer lo que puse acá. A un carcelero lo mandaron, pon a esos en el calabozo, y los metió en lo más impenetrable, más oscuro de lo que sería esta cárcel, en el calabozo más oscuro. El cepo, sí, el cepo son grilletes que provocaban calambres. Sí, esto es, grilletes provocaban calambres porque grilletes eran como una clase de esposas, una clase de como anillos que te ponían en los tobillos, ¿sí? Pero luego te estiraban los pies, ¿sí? Y te amarraban así estirado. Entonces al ratito empezabas a sentir calambres en los pies porque los tenías bien estirados, pues, lo más que podían, y así te dejaban. Sí, y así estaba Pablo y Silas en ese calabozo. Pues les separaban las piernas con cadenas.
aún no era maldad del carcelero. Sí, tenemos que poner atención que este nomás quería guardarlos y eso es lo que le dijeron que hiciera, pero él lo estaba haciendo. Sí, pues su vida respondía por los presos. Leí que había dos clases de cepo. Uno era los grillos con cadenas estiradas, que tal vez este era el que estaba allí porque dice que se rompieron las cadenas después. Pero había otro que era como, no sé si usted ha visto cómo hacen la yunta de bueyes, que les ponen como una madera y que le llaman el yugo. Y esta era una cosa de madera que ponían los pies, ya estaban como abiertos, le metían los pies, los tobillos allí y luego cerraban la madera. Entonces no había forma de que te movieras para ningún lado, y la cosa de detenerte con los pies pues abiertos. Entonces, ahí estaban metidos Pablo y Silas con los pies abiertos, con las piernas abiertas, en un calabozo oscurísimo, mojado, lleno de lodo. Sí, y ahí que tenían que quedarse hasta la medianoche. Dice aquí que en la medianoche pasó algo. Vamos a ver que es de 25 al 26, otros dos versículos. Dice, pero a medianoche, y de repente se oían los alaridos de Pablo y lloraba con gran... No, ¿qué estaba haciendo Pablo? O sea, Pablo a la medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto es, sus oraciones no eran despacito, no eran que estaban así con las piernas abiertas y estaban... Para nada. Estaban alabando a Dios, cantando a Dios, orando en voz alta, y todos los demás presos estaban asombrados de oír desde la cueva donde estaban estos metidos esas alabanzas que le cantaban a Dios, sí, que obviamente nunca se habían escuchado en un lugar como este. Este era un lugar de castigo, de tortura, era el lugar más feo y estaban alabando a Dios. Realmente era algo importante para los que estaban escuchando, para los otros presos que tal vez estaban sentenciados a muerte. Dice el 26, entonces cuando estaba esto pasando, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hasta aquí entendemos un terremoto, ¿verdad? Grande es lo que estaba pasando, pero cuando dice lo siguiente, cambian las cosas. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se saltaron. Sí, obviamente este terremoto era un terremoto supernatural, sí, que abrió las puertas y que rompió las cadenas, lo cual esa ya es otra cosa. Si los presos estaban asustados, ¿cómo estaba cantando primero Pablo y Silas? Estaban asombrados de eso. Oyeron este terremoto, ya, el tembladero, pero cuando las cadenas se rompen y se abren las puertas, todos los presos entendieron que esto era algo diferente, sí, y se quedaron todos congelados. Ninguno se fue, porque los demás no tenían por qué estarse allí para escuchar a Pablo. Estos se quedaron asombrados mirando a ver qué iba a suceder, porque las cadenas y las puertas se abrieron. Puse acá de esto, en el más oscuro calabozo, con dolores en las piernas abiertas con cadenas, Pablo y Silas, que también es Silvano, oraban y alababan a Dios en voz alta a la medianoche. Uno de los pilares de la iglesia primitiva, que se llamaba Tertuliano, comentó, las piernas abiertas no sienten, porque el alma está en el cielo. Sí, yo digo, hermanos, que si nos ponemos a pensar lo quejumbroso que somos nosotros, sin ofender a nadie, pero ofendiéndolos, de todo nos quejamos. Si hay calor, porque hay calor. Si hay frío, porque hay frío. Si está lloviendo, porque está lloviendo. Si hay sequía, si hay humedad, si hay mosquitos, si hay esto, si de todo. Y la cosa es de que si nosotros estamos pensando en las cosas de arriba, si nosotros estamos confiando en Dios, si nosotros, como dice aquí Tertuliano, que lo pensó obviamente, cuando el alma está en el cielo, Jesús dijo, no piensen en las cosas de la tierra, piensen en las cosas de arriba. Una vez que estamos pensando en el rapto, en la venida del Señor, sí, y que esta vida es un vapor que sale de la tierra y se acaba, y se acaba. Estamos aquí de paso. Pedro dice que estamos en una casita de campaña. No es el lugar donde vamos a pasar toda la eternidad. Este lugar es un lugar de pasada. Sí, por eso es de que nacemos y luego nos hacemos viejitos. Sí, porque no es el lugar donde teníamos que estar para siempre. Pero estamos tan aferrados a este mundo, a esta vida, sí, que se nos hace que Dios es malo cuando alguien se muere. Cuando esto no era el plan que Dios tiene para la eternidad para nosotros. En la eternidad deseamos tener un cuerpo glorificado, eterno, que no se arruga y que no tiene dolor ni angustia ni pecado. Sí, en el cielo vamos a estar en la presencia de Dios para siempre, en completa felicidad, en perfecto estado. Sí, me acuerdo Greg Laurie, ya no tiene pelo, él decía, como yo voy a estar allá en el perfecto estado de mi persona,
Me van a reconocer porque van a decir, oh, allá está Greg Gloria, el del afro. El que va a tener una cabezota así grande. Una de las cosas que parecen estar de moda hoy día es quejarte de todo. Muchas gentes, y yo lo he hecho, desde en la mañana de levantarse exclaman, ay, qué cansado estoy. Le ha pasado, ¿verdad? Nos hagamos de levantar y, ay, qué cansado estoy. Oh Señor, ayúdanos para que cuando estemos tristes y acongojados, en lugar de quejas, salga de nuestro corazón el alabarte, así como Pablo y Silas de noche. ¿No sería esa una buena oración? Así que cuando estemos atribulados, cuando nos encontremos en problemas, en lugar de quejarnos, le demos gloria a Dios y empecemos a cantar un canto. Sí, eso sería una buena forma para relajarnos y para quitarnos el estrés, el cual de repente provocamos por nuestra actitud. Lo digo por mi persona. Sí, a lo mejor el estrés que queremos que todo el mundo se quede en silencio para que nosotros estemos ahí como reyes, es al contrario, es nosotros que tenemos que relajarnos. Sí, el otro día alguien me dijo, es que yo me quito el estrés cuando me pongo a meditar. Le digo, ¿así? ¿Cómo lo haces? Así, me pongo con las manos así levantadas. ¿Sabes qué? Orar es meditar. Orar es mucho mejor. La idea de meditar te la trajo el mundo cuando es orar. Cuando es pensar en Dios, el que todo lo puede y el que realmente te puede dar paz, porque Él está en control. Él está en control. Amén. Dice en Job 35:10. Y me fui aquí porque de repente en la Biblia nos habla de las personas que están atribuladas, ¿sí? Y luego encuentran consuelo y encuentran salirse de este estrés con cantos. Y de alguna forma me encontré varios que lo hacen en la noche. Sí, que Dios les habla, como Pablo hiciera a medianoche. Se empezaron a cantar. No sé si a usted le ha pasado, pero yo de repente, yo casi no duermo mucho, pero me ha pasado, sí, que no puedo, me acuesto, digamos que duermo 4 horas, pero de alguna forma increíble a veces me levanto las 2 horas después de que me dormí y oro poquito. Sí, y luego me duermo otra vez tranquilo y ni me canso. Sí, porque yo creo que hay algo en la noche que te da esta gozo si lo haces, pues, especialmente saber que tú estás en las manos de Dios y que Él tiene control de ti, no importa qué, entonces te relajas. Puse acá, Job 35:10 dice, y ninguno dice, ¿dónde está mi Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche? Sí, a Job le pasaba. Salmos 42:8 dice, porque de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Sí, David lo hacía. Obviamente nosotros tenemos que aprender cuando estemos más preocupados, sea noche o sea día, cuando estemos más angustiados, cuando venga el problemón, cuando venga la tragedia, cuando venga la enfermedad, entonces busquemos un tiempo para alabar a Dios y cantarle a Él. Porque si esto dice, aquí pasó un terremoto, imagínate el poder que tiene la oración y la adoración a Dios, ¿sí? El tiempo que tú tienes con Dios para que de repente suceda un terremoto y haga esto. Seguramente esto nos está guiando a hacer algo, ¿sí? Y obviamente que tenemos que aprenderlo. Dice, estando Pablo y Silvano orando y alabando en alta voz, se comenzó a sentir como una vibración, lo cual estaban contentos, y creció a ser un gran terremoto. Y para nosotros los de fe, esto no es casualidad. Aun cuando en el estudio del miércoles dijimos, acuérdense que había un viento fuertísimo tumbando todo como un huracán y no estaba Dios allá, y luego un fuego y no estaba Dios allá, luego un terremoto y no estaba Dios allá. Pues en este terremoto sí está. Si Dios es soberano. Dios es soberano. Él puede estar en donde Él quiera porque Él es Dios. No podemos decir, no estaba en el terremoto, nunca va a estar en terremotos. No, aquí Él estaba en este terremoto y la prueba es de que se abrieron las puertas y se les cayeron las cadenas. Dios es, gracias Señor por tu soberanía. No lo podemos poner en un cuadrito, así es Dios, no podemos. Vivimos, eso me encanta porque en la oración de Jesús, en Juan 17, dice, conocerte a ti, oh Padre, y conocer a tu Hijo Jesucristo, es conocer la vida eterna. Sí, para entender a Dios, ocupamos estar en la vida eterna con Dios. No podemos decir, Dios es así, este es el cuadro que anuncia la característica de Dios, no. Dios es increíblemente poderoso, sabio. Sin nosotros Él sigue siendo glorioso, con nosotros Él es glorioso. Sí, Él es soberano y es bueno saber que Él quiere que nosotros nos asociemos con Él. Cuando le servimos a Él, este privilegio increíble, yo todavía espero, se los prometo, todavía espero que cuando yo vaya en la calle llegue un ángel y me diga,
nos equivocamos contigo, tú no eras el que tenías que ser el que vive en tu vida. No eres el pastor de la iglesia, era aquel gordito que está allá. ¿Por cuál razón? Pues porque yo no tengo nada que ofrecer. En esta congregación hay mucha gente mucho mejor, más buena que yo. El Señor es soberano y es bueno saberlo, es bueno disfrutarlo. Vimos que Elías dijo que en el violento viento, o que en el fuego, en el terremoto, esto ya había dicho, pero lo voy a leer otra vez. Dios no estaba Dios, en el terremoto de Dios, sino en un viento apacible estaba Dios. Pues en este terremoto seguro que sí está Dios, pues se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas. Seguro el carcelero, cuando vio que las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron, el carcelero dijo, todos se fueron. Todos se fueron. Dice el 27 al 29. Vamos a ver si se fueron o no se fueron. Dice, despertando el carcelero, o sea que el carcelero estaba dormido, era la medianoche, pero no le levantaban los cantos de Pablo, estaba dormido. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Imagínate lo que pensó inmediatamente, el temor que tenía. Sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y no quería pues enfrentar al gobierno para la burla y las investigaciones. No sabe qué había pasado. Desde el 28, más Pablo clamó a gran voz. Y esto nos tiene que llevar a algún punto en nuestro pensar y en nuestro aprendizaje. Pablo está segurísimo que vale más la vida del carcelero, que era su enemigo en este punto, porque él era el preso, sí, a su libertad. Y tenemos que pensarlo, porque Pablo gritó a gran voz y todos los demás estaban oyendo y obviamente estaban de acuerdo con Pablo, aprendiendo algo que Dios estaba haciendo allá, y ojalá lo aprendamos nosotros, porque Pablo le grita, no te mates, espérate, no, nadie se fue, tranquilo, deja la espada a un lado. Sí, porque el hombre estaba a punto de matarse. No tenía por qué alguien decir que no se matara, al contrario, uno menos, para escaparnos todos. ¿Sí? Y Pablo le gritó que no se matara. A gran voz le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Busca de eso. Hay otra ocasión donde Dios rescata de la cárcel a otro de sus siervos, y esto es a Pedro. No sé si se acuerde, también Pedro estaba en la cárcel y un ángel lo sacó entre toda la gente. Sí, pero ese sí lo sacó para la cárcel. Sí, Dios es absolutamente soberano, como yo dije, no podemos decir, esto es lo que, así se ve Dios. No, hermanos, nosotros confiamos en este Dios y creemos en Él, y a veces nos pasan cosas y Dios deja que nos pasen cosas feas, ¿sí? Y todavía Dios es el Dios que te ama increíblemente y que dio la vida por ti, y así todavía sigue siendo importante aun cuando te pasen cosas feas, porque Él tiene un plan grande con nosotros. Quiere que aprendamos cosas, quiere que aprendamos y que ayudemos a otros. Así como somos consolados, Él quiere que consolemos a los demás. Entonces, no porque te pase algo malo, no porque creas que no escuchó tu oración, Dios no existe. Ten cuidado, porque si ya no crees en Él, todavía existe. Lo que está pasando es que ahora no estás creyendo en Él, y es un gran problema para ti. Dios sigue siendo grande. A Pedro en Hechos 12:19 dice, más Herodes habiéndole, y esto digo porque a los que dejaron ir a Pedro les mocharon la cabeza. Dice, más Herodes habiendo buscado, esto es a Pedro, sin hallarle, porque ya se había escapado, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Esto es, los guardas que no vieron nada, porque el ángel sacó a Pedro de enfrente de ellos, a todos los mataron. Dice, después descendió a Judea, eso sería Pilato, Herodes, perdón, descendió a Judea en Cesarea y se quedó allá. Dice, nuestro carcelero, volviendo al tema, nuestro carcelero vio las puertas abiertas y creyó que los presos ahora eran libres. Pero en lugar de eso, sí, en lugar de que todos fueran libres, Dios estaba buscando a uno para que ese día uno fuera libre. Y esto es el carcelero. Sí, todos los demás, de acuerdo a él, eran los que se habían quedado libres. Él era el libre ahora, o iba a ser el libre. Hermanos, Dios llama a quien no ha creído en Jesús un esclavo del pecado. Está preso en tus pecados, atrapado y muerto. Así le llama Jesús a una persona que no ha confiado en la gracia de Dios para el perdón de pecados. Pero hoy mismo, en un terremoto espiritual, ha quedado abiertas las puertas
Todas las puertas están abiertas cuando confiamos en Dios y en su gracia, porque Dios no hace distinción de pecados o de pecadores. Una vez que una persona encuentra que Él es el que tiene el perdón del pecado para nosotros, gratis, esto es por su gracia, entonces todos encajamos. Todos los pecadores encajamos para el perdón de los pecados por la gracia de Dios. Sí, la calificación la tiene Dios en su amor, no nosotros en la gravedad de nuestros pecados. Todas las puertas estaban abiertas. Hay tal vez a alguien oyendo esto que no sabe que está preso. Sí, muchas veces nosotros vemos a todos los demás, les vemos sus defectos y sus aciertos, pero de repente no estamos analizándonos a nosotros mismos. Y muchas veces nosotros somos los presos. Nosotros somos los que estamos encarcelados en nuestra maldad, en nuestra mala actitud. A veces nosotros somos los que... hay un chiste que dice que iba un hombre manejando bien borracho en la carretera. Entonces oyó en el radio que decía, tengan mucho cuidado en tal carretera porque hay un borracho que está manejando en sentido contrario. Y el borrachito voltea y ve a todos caminando, manejando para con él y dice, no, no es uno, son muchos. Pero él era, pues. De repente nosotros pensamos que son los otros que están equivocados y que vienen en sentido contrario. Y los borrachos somos nosotros. ¿No da tristeza? ¿Nos da como penita? Porque no es todos. No son los que criticamos, es nosotros. Y nosotros somos los que estamos encarcelados y estamos diciendo, aquel es malo, este es santo, este es bueno. ¿Sí? Y nosotros somos los que andamos mal. Tenemos que ponernos a pensar en eso. Porque solo hay dos formas. Solo hay dos formas de vivir la vida para el ser humano. Una, preso al esclavo del pecado. Dos, esclavo o preso de Jesús y su justicia. Sí, hay dos formas nomás. Hay dos señores y hay dos caminos. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Pablo dijo, él es doulos. Igual yo quiero ser doulos. Yo soy esclavo, me entrego al Señor en un servicio voluntario para siempre. Yo soy esclavo de Jesús. Usted sabrá lo que usted es. Romanos 8:16 dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Esto sería obediencia a Dios y su justicia. Sí, nomás hay dos formas, ya dije, y tiene que escoger una. Y hablando de la justicia de Dios, hablamos también de su gracia, porque imagínate si nosotros tuviéramos que alcanzar la justicia que convence a Dios de salvarnos. Nunca podríamos, pues. Él exige perfección, sean santos porque yo soy santo. Entonces necesitamos la gracia de Dios, la cual tenemos, y luego pues gracias a Dios somos salvos por su gracia y de su misericordia hacia los enemigos de la cruz, porque todos antes de caer a los pies de Cristo éramos sus enemigos. No sé si usted sepa eso. Ninguno era amigo de Dios porque éramos tan buenos para estar con Él, sino que éramos todos pecadores contrarios a su santidad. Y la graduación para llegar a ser amigos de Dios es la gracia de Dios y es por fe en Jesucristo. Es muy importante que notemos que cuando el terremoto sucedió, algo extraño también pasó, lo cual no es normal. Las cadenas de los presos cayeron y dice ahí, todas las puertas se abrieron. Imagínense todos los demás presos que quedaron congelados primero, porque en la prisión terrible se cantaba y se adoraba por primera vez. Y ojo, todos supieron que eso trajo este terremoto. Sí, todos los presos supieron que el terremoto había sido provocado por los cantos y por la adoración de Pablo. Los presos lo entendieron muy bien. Sí. Pues Pablo y Silas usaron armas de alto poder, oración y alabanza. Esto es adoración a Dios. Y las puertas se abrieron por este terremoto. Aún sin cadenas y puertas abiertas, nadie se escapó. ¿Qué momento ha de haber sido cuando todo se abre, las cadenas se caen y nadie se mueve de sus lugares? Imagínate qué momento, qué tiempo, que si tú lo piensas, sí, es el tiempo en donde puedes correr, eres libre, puedes hacer lo que te dé tu gana, la cantina está abierta, ahí está la mujer de fulano, el hombre para ver pornografía, para hacer inmoralidad, pero no lo haces. Eres libre, pero no lo haces. Sí, Dios nos dice en los dones del Espíritu que tenemos esta cosa que se llama control de sí. Y esto es
control de ti. Sí, que no haces, aunque quieras, aunque puedas hacerlo, pero decides no. Decides no. Mansedumbre, poder controlado. Eso es, no eres débil, eres fuerte cuando no lo haces, cuando no caes. Especialmente cuando tal vez algunos sí ya se iban a ir, pero otra vez, pero se le hizo más importante que su libertad, la vida pues del ser humano. ¿Sí? En vez de correr, todos dijeron que mejor viva pues el carcelero en vez de nuestra libertad. Y todos se quedaron ahí por la importancia de esto, por la importancia del amor que Pablo tuvo. Trae consigo este amor que Pablo expresa aquí, simplemente trae misericordia. Sí, y yo digo, hermanos, me vuelvo yo, me castigo primero yo, digamos que las pedradas me caen primero a mí, porque los hombres de la Biblia, si las personas que vemos en la Biblia, David, Elías, como dice acá, que dudó y se quería quitar la vida, aún Moisés cuando decía que era mucho el pueblo, sí, y aquí Pablo, era gente normal, era gente como nosotros, pues, digamos, no eran superhombres, que tenían esta luz que los diferenciaba de todos, era gente como nosotros, pero que están decidiendo no caer en pecado, que están decidiendo amar a los demás, que están decidiendo ser dóciles, que toman la determinación de servir a Dios con el poder que usted y yo tenemos. Sí, por eso están acá. Pablo, nadie le dijo que tenía que dejar libre al carcelero o hacer nada. Dios lo puso en este lugar tan terrible cuando Pablo era un genio de su tiempo, una persona muy importante, muy inteligente, con un gran carácter, sí, y ahora estaba en la cárcel. Y se quería quedar en la cárcel haciendo eso que hizo con este preso. Sí, porque algo tenían estas personas que conocemos nosotros en la Biblia que tenemos que tener nosotros, pues. Este amor por los demás y esta docilidad, este compromiso con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que encontrar que nuestra fe no es una fe que platicamos que tenemos fe, pero que es una fe de bulto, una fe notable. Sí, que nuestros hijos, especialmente nuestros hijos la ven, porque tus hijos no son salvos porque tú eres salvo. Son salvos cuando tú les enseñas cómo se vive en salvación y tu compromiso que tienes. Yo muchas veces me ha dado gusto. Últimamente ya no me cachan, pero porque ya están grandes, ya no se meten a mi cuarto mis hijos, pero antes cuando iban, de repente entraban al closet o entraban simplemente al cuarto, yo estaba postrado adorando a Dios y se decía como que... interrumpimos, pero me encontraban orando a Dios yo solo, muchas veces, y parece que no, pero obviamente esas son las cosas que los hijos aprenden. ¿Qué tal si te encuentran con la revista pornográfica en el closet? O apagando la tele ahí, pero cuando te encuentran adorando a Dios, ¿tú crees que eso no lo aprenden? Obviamente eso es lo que queremos. Nosotros queremos dar testimonio de la vida de cristianos, cómo somos a la demás gente, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Sí, el testimonio de tu persona siendo santa es lo que vemos acá con los hombres de la Biblia, como Pablo. Aún tener misericordia con nuestros enemigos, como lo hizo pues aquí Pablo. El glorioso plan de Dios. Y cuando lo sigues, desde la adoración que trajo el terremoto, adoración, que trajo el escenario a traer esta misericordia, que le pegó de frente al carcelero a quien el amor le dijo que no se matara. El carcelero se iba a matar, pero el amor de Pablo lo detuvo. Hermanos de mi corazón, el amor, hermanos, Dios es amor. Y es el amor que encierra la voluntad de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando una vez, en 1 Juan, cuando llegamos al punto en donde dice Dios es amor, y nadie podría decir Dios es amor si Dios no lo ha amado. Esto es, si no hubiéramos visto en la Biblia el amor de Dios, no podríamos decir amén cuando leemos Dios es amor, porque el amor tiene que ser un verbo, algo que alguien hace con propósito, un bien al otro, lo cual Dios ha hecho desde que nos hizo. Dios nos hizo y por amor nos dejó libres para escogerlo o para no escogerlo. Si Dios nos dio la libertad por amor a Él, por amor de su nombre, porque Dios es absolutamente amor. Y aún especialmente como la cumbre de esta enseñanza es que Jesús deja el trono del Dios que Él es
y viene a la tierra, se rebaja a ser uno como su creación, ¿sí? Y luego se hace esclavo, deja que su creación lo golpee, lo mate y luego muere por su creación. Para que estos entiendan que los ama y que el camino no es lo que tú decidas hacer sin Dios, pero que tienes que saber que Dios te hizo para gloria de Él, pero eres libre para el infierno felizmente. Y luego sufrir por la eternidad porque tú quisiste ir al infierno. Nadie va al infierno o al cielo por casualidad. Sí, ninguno de nosotros vamos a acabar en el infierno porque somos bien buenos o porque somos bien obedientes a la palabra. No nos engañemos, nadie va a aparecer en el cielo porque le gustaba la idea de estar en el cielo. Si no estamos con Cristo ahorita, no vamos a estar con Cristo después. Eso de que, en su vida fue muy malo, pero Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Qué? Perdón, hacia alguien que tenga eso, pero eso no es la verdad, pues. Si mueres con Cristo estás. Si mueres sin Cristo, entonces vamos a dejárselo a Dios. ¿Está bien? Para no decir nada más. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo, porque se trata del amor, pues. Dice en Deuteronomio, Antiguo Testamento, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento, amor. Principal mandamiento, junto al segundo mandamiento, Marcos 12:31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dios quiere que nos amemos. Dios nos manda que nos amemos. Dios nos ama. Y el resultado de amarnos nos hace saber y al mundo que de Él somos. Ámense los unos a los otros para que el mundo sepa que son mis discípulos. Amar no nos nace natural. El amar no está incluido en nuestro carácter. Porque es un mandamiento, entendemos que el amar es obediencia. Proviene de entender que es un mandamiento. Entonces no es hasta que sientas amor por los demás. Sí, especialmente con la gente que no quieres, que no te quiere. ¿Cómo vas a sentir un día amor por ellos? O sea, naturalmente. Solamente por obediencia. Solamente en el poder de Dios. Solamente cuando tú decides amar. Entonces amas. Así de sencillo. El amor que produce el fruto del Espíritu es mejor que cumplir, porque aún el dar y hacer buenas obras que no provienen, que no salen del amor, son en vano. Por eso mucha gente está confundida. O es que tan bueno que era, o de tanta caridad que hacía, o cumplía con todo, era bien estricto en su forma de vida. Si no lo haces, aún cumplir y aún dar, si no viene de amar, sino de cumplir, entonces no vale. Cumplir con la ley, aún la ley de Dios, si no la cumples porque amas, porque acuérdate que es amar a Dios por sobre todo y a tu prójimo por sobre todo. Si nada de esto resulta de amar, todo es en vano. Las buenas obras y el cumplimiento es en vano y no te lleva al cielo. Es el amor el que Dios quiere que tengamos. Con este nos quiere encontrar. Entonces es importante pues que empecemos a amar a nuestros enemigos. Y te voy a decir, está como más lejos de poder hacer amar a nuestros enemigos cuando no amas a tus amigos. Cuando te la pasas como perros y gatos con tu esposo o con tu esposa. Cuando tus hijos y tú se dejan de hablar. Cuando tienes rencor con tu hijo o con tu hija o tu hijo no te habla. Sí, mostrar amor con la gente que está más cerca de ti es lo que Jesús dijo que Él quiere que pase entre los hermanos. Que nosotros en la iglesia nos amemos. Porque ¿cómo vas a enseñarle a otro a amar a tu enemigo cuando tienes este pleitote acá con tu hermano en la iglesia que los dos son hijos de Dios? Hermanos,
es tan claro la palabra de Dios y el amor que Él quiere que tengamos. Aparte, no nos manda a tener amor y Él se va para el otro cuarto y a ver cómo le haces para amar. Él está contigo y provee este poder de amor en ti para que tú ames al otro. Chuck Smith lo dijo: yo no puedo amar a estos fulanos que me demandaron, pero en el poder de Dios puedo orar con ellos y puedo convivir con ellos por amor. Por amor. El amor supernatural que Dios nos da a nosotros para tener para los demás. Jesús, recordando del libro de Oseas, dijo esto mismo que dice Mateo 9:13. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Sí, aún en los sacrificios. Hay gente que ayuna una semana entera, pero que se anda muriendo de coraje porque no ha comido. ¿Verdad? Hay gente así. Yo ayuno cada miércoles y te prometo que hago un esfuerzo mayor, ¿sí?, para estar orando todo el día y estar pensando en Dios, porque sin comer realmente, o sea, no estás contento, pues. Ocupas un buen plato de frijoles con 10 tortillas, ¿verdad? Pero necesitamos entonces nosotros, ¿sí?, necesitamos entonces nosotros buscar este amor, ¿verdad? Y si no vamos a... Jesús dice que hay demonios que no salen más que con oración y ayuno. Pero cuando lo hagamos en oración y ayuno, hay que hacerlo pues por amor. Porque a Dios no le gusta el sacrificio, o le gusta más la misericordia que el sacrificio, dice aquí. ¿Sí? No vamos a darle a Dios este regalote cuando yo tengo todo este coraje dentro de mí. Si Dios, no vale. No vale. O tus servicios. Si yo estoy bien enojado haciendo la clase para ustedes, y bien enojado, y bien, eso ni valora nada, ni nada. A ver, ¿dónde está Juan? A ver, y vengo aquí y se lo digo. No vale para mí. O sea, a lo mejor ustedes lo reciben, qué bueno, pero no cuenta que yo soy siervo de Dios. Por esto ni me puedo dar el paquete: oh, yo soy el siervo de Dios. Cuando hago todo bien corajudamente, no vale. No vale para mí. Si no vale nada de nuestro servicio ni de lo que demos si no es por amor. Es así de claro. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los que se ven como justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. El Señor busca tu alma, lo profundo de ti, el cambio interior. Nadie entrará al reino de Dios por su propia santidad y justicia. Todos entramos por la gracia de Dios, por su misericordia. Entonces practiquemos pues misericordia, hermanos, de mi corazón y de mi vida. En Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si el nivel de amar a los demás está en el nivel que Él tiene para amarnos a nosotros. No es que amemos de acuerdo a mi carácter, o no es que amemos de acuerdo, si yo no puedo amar tanto porque yo no soy tan amoroso como aquel, yo nomás amo aquí. Ok, no, el nivel que cada persona, no importa qué carácter tengas, el nivel es el nivel de amor de Jesús. Y si tú entiendes el nivel de amor de Jesús por ti, es un nivel de amor que dio tu vida por ti. Entonces no solamente tienes que amar a tu enemigo, pero tienes que morir en su lugar. ¿Se entendió eso? Eso es grande y es grave para empezar a amar. No hay el nivel chico ni hay 3 niveles. Hay el nivel del amor de Jesús y ese es un nivel muy alto. Como yo os he amado, que también améis los unos a los otros. Este carcelero, que muy bien pudo haber sido que lo latiguió, quien los latiguió a ellos antes, no se asustó por el tremendo terremoto. Dice que estaba dormido, pero ha sido impactado por el amor de Dios que recibe en la misericordia que Pablo y Silas le exponen. Dice, y buscando luz ante Pablo, temblando, hincado. Sí, buscó luz después del terremoto y fue a hincarse ante Pablo para decirle esto. Versículo 30 al 34, ya vamos a acabar, aquí se acaba el estudio. 30 al 34, ¿dónde estoy? Acá. Dice, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si esta pregunta no hubiera sido necesaria ni hubiera salido, digamos, allí en alguna forma, si no se haya entendido que el terremoto había sido provocado por Dios y que las cadenas se habían caído y las puertas se habían abierto porque Dios estaba allá. ¿Por cuál razón el carcelero iba a decirle a Pablo: ¿cómo le hago para ser salvo?
porque ningún preso se fue porque estaban asustados, porque las cadenas se les cayeron. Pues si era la cosa esa de madera, te imaginas, se abrió de sus patitas de ellos, pues, de sus pies, ¿verdad? Y quedaron libres para irse todos. Los que estaban aún sentenciados a muerte no se fueron, porque todos supieron que algo glorioso y la presencia de Dios estaba allá. Y el carcelero se hinca, cae derramado en lo menos oscuro de allá, en el profundo del calabozo, y le dice a Pablo esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero esto que tú tienes, ya no me importa nada. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dice, dije que está de 4, que termino todo. Dice, ellos dijeron, la respuesta clarita, simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y déjame hacer un énfasis aquí. Cuando oímos tú y tu casa serás salvo, de repente podemos pensar, cuando tú eres salvo, automáticamente toda tu casa es salva. No es así. Es automática porque tú llevas el mensaje, y ahora tú que compartes con tus hijos, como ya dijimos, con tu testimonio, que te encuentren orando, que te encuentren leyendo la Biblia, leer la Biblia con ellos. Perdón, dar un salmo, cantar algún canto, un comentar de la Biblia, quién es Moisés, a tus hijos, y entonces cada uno en tu familia va a llegar a ser salvo. Porque aquí dice que Pablo le dijo de la palabra de Dios a él y a los suyos. Dice otra vez, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ¿por qué todos fueron salvos? Pues porque cada uno tomó la palabra de Dios y tomó su decisión de seguir al Señor. Sí, no es como, órale, así por bola. No, sí, es que cada uno tenemos que declarar que Jesús es nuestro Señor. Y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, enseguida de ser salvos. Dice en el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Déjenme les digo algo aquí que se puede malentender. Esta escritura quiere decir que allí mismo, esta misma noche, el carcelero sí los llevó a su casa. Sí, en la misma noche les habló la palabra y los devolvió a la cárcel. Porque después, seguimos leyendo, que ya no vamos a leer, pero enseguida dice que el gobierno, porque Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, los dos, entonces no podían verlos latigados sin haberles dado un juicio, sí, y estaban ahí en la cárcel falsamente, y Pablo dijo, van a hacer esto con un ciudadano romano. Pablo ni se quería ir de la cárcel, él exigía un juicio después que dijeron, sáquenos ya, sáquenos, no pasó nada aquí. Y Pablo dijo, no, yo soy ciudadano romano, Silas es ciudadano romano, y queremos un juicio porque nos golpearon. Bueno, el punto es de que los devolvió a su casa, los sacó, los llevó a su casa, todos se convirtieron y fueron bautizados, y antes de que amaneciera los devolvió. Todo esto pasó. Sí, enseguida en el último versículo, él los llevó a su casa y los invitó a su casa. Después. Sí, pues son cosas que de repente tienes que analizarlas y saberlas, porque hay una forma, hay un punto acá que puse acá. Hagamos esto simple. Este carcelero sí sacó a Pablo y a Silas de la prisión esa noche, y levantaron a toda su familia, y Pablo les dijo a cada uno que lo que aquí le dijo al guarda, y le dijo también pues a cada uno de su casa. Y todos por fe fueron salvos, por la gracia de Dios. Acá el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si tú te preguntas ahorita mismo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta está en el versículo 31 que sigue, ¿sí? Y no tienes que irte a bautizar, no tienes que ir a la iglesia por un año, no tienes que hablar en lenguas. Pablo no le dice al carcelero ninguna otra cosa más que le dijo, cree. Porque nosotros todos somos salvos por fe. Sí, no es complicada la salvación, ni tiene una lista de requisitos. Es confía, es cree, es ten fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que le dice Pablo y Silas a este carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa por la misma fe. Esto es uno por la fe, por la gracia de Dios. En el 32 dice, a todos les hablaron la palabra de Dios, como ya dijimos. Entonces cada uno dio su decisión. ¿Qué vas a decir tú cuando te pregunten? Si alguien te pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué tengo que hacer pues entonces también para ir al cielo? Pues entonces tienes que decir, cree, ten fe, y por gracia de Dios tendrás vida eterna.
Esa es la respuesta. Sí, qué bonito es que se habla del evangelio y que nosotros somos creyentes y el evangelio, pero luego no nos damos cuenta que el evangelio es este. Ten fe y por gracia Dios te da la vida eterna. Hombre, eso se lo puedes decir en menos de 5 segundos a alguien. Ese es el evangelio. Dios nos ama y quiere que amemos y nos enseña que la clave está en el amor. 1 Corintios 12:30 dice: ¿tienen todos la santidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Esto es, los salvos no necesitan todo lo otro. Hay unos que tienen el don de el don de aquello, pero eso no te dio salvación. Eso no te dio salvación. Aquí Pablo dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Todos los dones son buenos, procúralos. Pero Pablo dice: pero yo te voy a enseñar el mejor, el camino mejor. Y viene todo el capítulo 13 de 1 Corintios, que es el capítulo del amor. Un camino más excelente, el amor. Nomás puse un versículo y ese no está en la pantalla, no sé. 1 Corintios 13:3. Iba a decir otro, pero nomás de 1 Corintios 13:3 dice: si repartiese todos mis bienes. Si yo tengo en mi casa todo lo que tengo, pero luego lo publico y le digo a todo Murrieta y a sus sacerdotes: vengan y agarren todo lo que tengan en mi casa, ahí está mis zapatos, mis camisas, todo lo que yo tengo, se los voy a dar. Y dice, y todo el dinero se lo voy a dar a los pobres. Un aplauso para mí, por favor, aquí. ¿Verdad? Se lo voy a dar a los pobres. Y si entregare mi cuerpo para ser quemado, esto es, no nomás voy a dar de comer a los pobres, pero luego después, para que vean cómo los quiero, quemen mi cuerpo. Órale. Y no tengo amor, de nada sirve. Sí, nomás quise este versículo porque es tan grande. O sea, ¿cómo pues? Te hace saber que no es lo que quieres, no es tus obras, ni está en tu poder hacerlo. Si no es por amor, ¿qué dice ella? De nada me sirve. Nada tengo, nada soy. Tiene que ser por amor. Aunque nomás des $1 al homeless, al limonero que está en la esquina. Tiene que ser porque tú sientas misericordia. Aún el servicio en la iglesia, el amar a los demás, el respetarlos, el ayudarlos, tiene que ser no por regla, pero por amor. Dios quiere que tengamos eso. Conclusión: creo que el reto aquí es mostrar amor a los que no nos aman. Que en realidad el Señor dijo que no hay valor en amar a los que nos aman. Y Jesús dijo eso. ¿Qué valor hay en amar a tu mamá? No te vas a ir al cielo porque la quieres. Ni a tus hijos. No hay valor de salvación, no te hace una mejor persona. Los más malos también aman a sus hijos y a su mamá. Bueno, hay unos que se las comen, ¿ya? Pero dicen que rico, ¿no? No sé. Oh Señor, por tu gracia te pedimos que nos des nos des el amor por los demás. Ponerlos primero sacrificialmente y luego servirles. Es ponerlos primero. Y en tu misericordia te seamos testigos ante ellos. Transfórmanos, danos de tu poder para poder perdonar, para poder sanar heridas que el mundo nos ha hecho. Gloriosísimo Rey, ayúdanos para recapacitar en estas cosas, Señor. Ayúdanos para que el amar, porque estemos buscando hacerlo, entonces salga en el camino practicarlo. Dios amoroso, ayúdanos, transfórmanos a nosotros desde el hueso. Ayúdanos para serte fieles y útiles, Señor. Ayúdanos a tener misericordia por los demás y perdonar a los demás. Pedirles perdón, ser amables, usar palabras amorosas, pasivas con los demás, tener paciencia con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a Dios. Amor cambió mi tristeza.
cambió mi